UNED Derecho, videoclase. Vamos a abordar en este momento la primera lección del temario de Derecho Eclesiástico del Estado. Es una lección histórica, a diferencia de las demás, que casi todas ellas son lecciones ya de derecho positivo. Esta decía que es una lección histórica que además va a abordar todos los siglos, desde el siglo I hasta nuestros días. ¿Qué se va a estudiar en esta lección? Pues sencillamente y nada más y nada menos que las relaciones entre las iglesias y las confesiones religiosas, las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal, que, como voy a tratar de explicarles, ha tenido un sinfín de vaivenes a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia han existido entidades sociales de naturaleza política, a las que hoy llamamos estados, y entidades de naturaleza social, a las que llamamos confesiones. Las unas y las otras son el resultado del carácter social del ser humano. Como saben todos ustedes, ya Aristóteles definió al hombre como un animal social. Ello quiere decir que el hombre no es capaz por sí solo de conseguir los más importantes objetivos de la vida y necesita de una asociación política, el Estado, para conseguir sus objetivos temporales, y de una asociación espiritual, las confesiones, para conseguir sus metas espirituales. Dado que el sujeto es uno y las sociedades a las que pertenece son dos, el cómo sean esas relaciones entre ambas sociedades incide de una manera importante sobre el individuo. ¿Cómo han sido esas relaciones a lo largo de los siglos entre el Estado y las confesiones? Esta pregunta merece una respuesta que no puede ser simplemente una respuesta superficial de si han sido amistosas o no. Realmente es una pregunta importante y veremos que la respuesta va a ser tan importante como para explicar las relaciones entre dos poderosos poderes a lo largo de la historia del hombre. El tema es responder a esta pregunta. ¿Esas dos entidades se pueden fundir en una sola que abarque a la vez la vida temporal y la vida espiritual del súbdito? ¿O si son dos sociedades, una está supeditada a la otra? ¿Son dos sociedades diferentes que deben relacionarse entre sí en pie de igualdad? La idea de que no haya más que una sociedad es una idea muy precristiana y no se ha dado nunca llevada al extremo. Lo normal es que una sociedad esté supeditada a la otra, o bien que se hayan relacionado entre sí en pie de igualdad. Al modelo según el cual existen las dos, pero una está supeditada a la otra, le llamamos monismo. A las dos sociedades independientes y en pie de igualdad le llamamos dualismo. El sistema monista, una sociedad sometida a la otra, hasta Cristo consistió en que la religiosa estaba sometida a la temporal. Los emperadores eran o dioses o cabezas supremas de la religión, además de serlo del Estado. Era lo habitual y nadie lo discutía. La novedad empezó con Cristo. Él formuló por primera vez en la historia la doctrina dualista. La famosa frase de todos ustedes conocida, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, proclama la legitimidad de ambas sociedades, la distinción entre el poder político y el poder religioso y el deber de obedecer a estas dos sociedades, a estos dos poderes por separado. Esa doctrina ha sido la oficial de la Iglesia Católica
tal como la formuló Cristo y se desarrolló por primera vez de un modo científico por el Papa Gelasio I. Por lo tanto, el dualismo, doctrina oficial de la Iglesia, es, y no nos olvidemos de ello, solo una doctrina. En la práctica, desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII, de una u otra manera, han estado luchando las diferentes iglesias cristianas y los diferentes estados por un monismo en el que dominase la Iglesia al Estado o el Estado a la Iglesia. Hay que aclarar que estas palabras tienen que circunscribirse al ámbito cristiano. Quedan fuera de esta afirmación otros 4 ámbitos, como son el japonés, el chino, el hindú y el musulmán, que son sistemas de dominio del Estado sobre la Iglesia, pero que pertenecen a otro ámbito y que no han tenido protagonismo en lo que nosotros estamos tratando, ya que no influyeron en la historia universal hasta mucho tiempo después. Ahora vamos a relatar brevemente las diferentes formas de monismo que han existido desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII y las diferentes formas de dualismo que sustituyen al monismo en la segunda parte del siglo XVIII, XIX, XX y hasta nuestros días. El cristianismo del siglo I al IV no alteró el monismo del Imperio Romano, porque se desarrolló fundamentalmente en las catacumbas y no tuvo relevancia externa. Es el poder del emperador el que domina el mundo religioso. La novedad surge con la aparición pública del cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán del emperador Constantino, que proclama la libertad religiosa en el imperio. Y poco tiempo después, en el año 380, el Edicto Quintus Populus del emperador Teodosio, que proclama el cristianismo como religión oficial del imperio. En ese momento desaparece la idea del emperador Dios, porque al convertirse al cristianismo hacen suya la doctrina de la dualidad de poderes. Sin embargo, en la práctica, el emperador intenta dirigir y controlar a los papas y los papas intentan dirigir y controlar a los estados. Se dieron constantes luchas, obispos en un país, monasterios en un territorio, etc. La jerarquía católica, cuando quiere controlar al Estado, tiene como argumento que quiere evitar que los reyes aparten a sus súbditos de la vida cristiana. Pero el Estado realmente tiene menos motivos que alegar. En realidad lo que quería era controlar a la Iglesia para conseguir dinero de ella, tener adeptos entre los obispos o entre los abades o entre los monasterios. Es decir, las razones de los reyes son más políticas. Pero en ambos casos, Iglesia o Estados, de lo que se trata es de dominar al otro. Al dominio del poder religioso por el temporal se llama cesaropapismo y al dominio del poder temporal por el religioso se llama hierocratismo. Hierocratismos y cesaropapismos se dieron por centenares. Y vamos a señalar los momentos más importantes de uno y otro. Momentos todos ellos que tienen ustedes desarrollados con mucha más extensión en el manual de la asignatura. Yo aquí simplemente les voy a dar noticia de ellos. Teodosio, el emperador Teodosio, al que acabamos de citar, se sirvió de la Iglesia para extender su dominio. Reconoció, es verdad, al cristianismo como la religión oficial, pero lo utilizó en apoyo de sus propios deseos y de su propio poder. El emperador Carlomagno decide refundar el Imperio Romano
y para ello se hace coronar emperador por el Papa. Le dio, eso sí, es verdad, a la Iglesia un gran auge, pero siempre consideró que ella tenía que prestar su apoyo al poder imperial. En el siglo XI, el Imperio Romano de Oriente adquiere una capital importancia. Los emperadores romanos de Oriente, que se extendieron hasta el siglo XV, quisieron que la Santa Sede, que había estado en Roma hasta la caída del Imperio Romano, se trasladara a Bizancio, porque así tenían cerca el gobierno central de la Iglesia y podían ejercer mejor su control sobre ella. Su argumento era que la Santa Sede siempre había estado en la capital imperial y como no había ahora capital en Roma, ahora proponían que la capital fuera Bizancio. Los papas, evidentemente, no quisieron aceptar esta propuesta y respondieron que la Santa Sede estaba en Roma no por ser la capital imperial, sino por ser la sede de San Pedro y que por tanto no pensaban irse de Roma. Los emperadores de Constantinopla rompieron con la Santa Sede y crearon la Iglesia Oriental griega, que no reconoce a la Santa Sede. Hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, en el siglo XV, siempre estuvo dominada por los emperadores. Con esto llegamos al Sacro Imperio Romano Germánico. Es verdad que también ofrece protección al Papa frente a las luchas feudales que había en Europa, pero se cobra esa ayuda controlando a la Iglesia y exigiéndole ayuda e incluso sometimiento. Como ejemplos o personajes importantes de la época presidida por el hierocratismo, tenemos en primer lugar a el Papa Gregorio VII en el siglo XI, que intenta que los emperadores sigan las directrices que él marca y quiere conseguir recuperar la autoridad de la Iglesia sobre su propia jerarquía. Devolvió a la Santa Sede su prestigio y capacidad de actuar sobre toda la Iglesia. Publicó una obra muy relevante e importante, el Dictatus Papae, Principios del Papa, que son una relación de 27 declaraciones que recogían el ideario político religioso del Papa y en el que se mostraba la doctrina sobre los poderes que correspondían al papado y que suponían una negación de los que le habían sido usurpados por el poder temporal a lo largo de los siglos. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III se convierte en el Papa más poderoso de toda la historia de la Iglesia. Tenía una valía extraordinaria y Europa le reverenció. Nacen las grandes universidades europeas de fundación de origen eclesiástico, la teología alcanza con Santo Tomás de Aquino el momento más importante de su historia, se construyen las grandes catedrales góticas, se promulgan las decretales de Gregorio IX, obra de San Raimundo de Peñafort, que constituyen el más importante texto legislativo canónico medieval. Se fundan las órdenes religiosas de dominicos y franciscanos y un largo etcétera. Fue una época brillante y de esplendor para la Iglesia. En el siglo XIV, Bonifacio VIII intentó consolidar esta situación y publicó un documento, también de extraordinario relieve, la bula Unam Sanctam, en el que se defendía que la Iglesia era superior al Estado. Es un texto paradójico porque se dictó cuando esta supremacía se estaba terminando, ya que en aquel entonces el papado se encontraba en una difícil situación, muy debilitado por el poder imperial.
A principios del siglo XIV, Felipe IV de Francia tomó una decisión sin precedentes en la Europa occidental y fue trasladar la Santa Sede a Aviñón. El gobierno central de la Iglesia quedaba entonces sometido en buena medida a la corona francesa. Cuando los papas pretenden volver a Roma, hay una ruptura del colegio cardinalicio y se eligen 3 papas, uno con sede en Roma, otro con sede en Aviñón y un tercero con sede en Pisa, y se produce un verdadero caos. En el siglo XV se convoca el Concilio de Constanza, en el que se consiguió las renuncias de los papas de Roma y Pisa, y se desposeyó al Papa Benedicto XIII, con sede en Aviñón, que se había negado a renunciar. Se consiguió volver a Roma, establecer un solo Papa, que fue Martín V, y de esta manera se normaliza la situación. Pero se había perdido ya toda posibilidad de que el Estado domine a la Iglesia o de que la Iglesia domine el Estado, porque ya una y otra fuerza se habían debilitado mucho y ya nunca vuelven a ser tan poderosas como en la Edad Media. Y en este momento tenía que haber empezado el dualismo, con las 2 fuerzas debilitadas del poder temporal y del poder espiritual, sin que una pudiera dominar a la otra. Era el momento preciso para que el dualismo, esta dualidad de poderes en equilibrio, pues se hubiera puesto, digamos, en práctica a final del siglo XV. Pero, sin embargo, no es así. Y no es así porque aconteció otro hecho histórico muy importante, como fue la aparición de Lutero a principios del siglo XVI, que rompe la única iglesia cristiana existente hasta ese momento en una pluralidad de iglesias protestantes. Lutero proclama la libre interpretación de las Sagradas Escrituras y eso da lugar, efectivamente, a varias posiciones en ese sentido y a varias iglesias, como son los anabaptistas, los luteranos, los presbiterianos, los episcopalianos, etc. Por lo tanto, de una iglesia única se pasó a un sinfín de pequeñitas iglesias según la interpretación que se hubiera dado a las Sagradas Escrituras, haciendo uso de esa libertad que les otorgó Lutero. Lutero, para poder extender su iglesia, necesitó el apoyo de los príncipes temporales. Y por eso declaró que el gobierno de sus iglesias correspondía a los príncipes temporales y estos le apoyaron fervientemente. Y así surgió el principio cuius regio eius religio, según sea el rey, así será la religión. Y los súbditos seguirán la religión de sus reyes. Esta situación provocó 2 cosas en Europa. Hubo personas, súbditos, que se convirtieron al protestantismo obligado por los príncipes, pero hubo otros que emigraron hacia países católicos. Esta doctrina luterana se promulgó en la Paz de Augsburgo de 1555 y fue aceptada por toda Europa en 1648 con la Paz de Westfalia. Los príncipes católicos obligaron a sus súbditos a ser católicos y los príncipes protestantes obligaron a los suyos a ser protestantes. Un ejemplo que van ustedes a entender bien es el caso de Flandes o Países Bajos. Era un único país y todos los protestantes se fueron al norte y fundaron Holanda, y todos los católicos se fueron al sur y fundaron Bélgica, y así sigue, como saben ustedes, en la actualidad. Europa, por tanto, quedó dividida en países protestantes que no obedecían a la Santa Sede y en los que el príncipe gobernaba tanto
en el Estado como en la Iglesia, y en países católicos que sí reconocían la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica con una autoridad independiente de la del poder político. Este momento hubiera sido el adecuado para que en estos países se hubiese asentado el principio de la separación de poderes y se hubiera podido alcanzar una convivencia pacífica entre el poder religioso y el poder civil. Pero, sin embargo, no ocurrió así. En los países católicos, que deberían ser dualistas, por todo lo que hemos dicho, no fue así porque los monarcas católicos tenían como referente el enorme poder del que gozaban los príncipes protestantes, que dominaban el Estado y la Iglesia. Y por eso, estos príncipes católicos, siguiendo o, digamos, teniendo una cierta envidia del poder de los príncipes protestantes, lo que hicieron o intentaron es dominar la Iglesia, pero sin romper con la Iglesia. Y aquí surge otro fenómeno de interés enorme en la historia de las relaciones Iglesia-Estado, que es el que conocemos con el nombre de regalismo. Lo propio del regalismo es un complicado juego entre la protección a la Iglesia por un lado y la invasión de sus competencias por otro. Los príncipes tenían atribuida la dirección de la Iglesia católica en sus aspectos personales y administrativos, pero siempre que no rompiera la unidad de la Iglesia y, por lo tanto, sin abandonar el catolicismo. Había una cierta invasión de las competencias, pero, sin embargo, lo que sí había era un respeto hacia la doctrina de la Iglesia católica. Se invadían sus competencias, pero se la respetaba como emisora o como guardiana del dogma. Por este motivo, la doctrina ha dicho que el regalismo es una herejía administrativa. Yo administro a la Iglesia, pero el dogma lo marca la Iglesia. Y todo esto impera en los países católicos en los siglos XVII y XVIII. La Iglesia denunció doctrinalmente esta situación, pero sin embargo la toleró en la práctica para evitar que el protestantismo creciera en Europa a consecuencia de la posible deserción de los príncipes católicos, y nunca realmente se tomaron medidas. Simplemente se contentaron con meter en índices de libros prohibidos toda obra que defendiera el regalismo. Y así se llega al final del siglo XVIII, en el que se proclama en Estados Unidos la Declaración de Virginia y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En estas mismas fechas también se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que propugnan la separación Iglesia-Estado y son el inicio de los modelos de dualismo que se van a desarrollar seguidamente desde el comienzo del siglo XIX. En los siglos XIX y XX, los estados tratan en su mayor parte de mantenerse independientes de las confesiones religiosas. Inicialmente, bajo el influjo de la Revolución Francesa, esa independencia trata de minusvalorar los fenómenos religiosos. Hay algo de despreciativo en esa indiferencia o en esa independencia. Por eso, el primer liberalismo fue antirreligioso y tuvo que ser condenado por el Papa Pío IX a través del Sílabus de 1864, que rechazó la tesis liberal de que la religión
es un fenómeno privado que no debe tener presencia en la vida pública y que se debe limitar a la esfera de las conciencias. Es decir, se denunció en definitiva la falta de proyección externa de lo religioso. La religión debe tener una presencia en la vida social, en el ámbito social, y esta falta de esta presencia es lo que denunció Pío X. Pero esta lejanía entre las confesiones y los estados se va superando a lo largo del siglo XX. La religión empieza a tener una dimensión social inevitable e ineludible. Tanto la Iglesia católica como varias confesiones protestantes firman concordatos y acuerdos con los estados. Y el Concilio Vaticano II desarrolló la doctrina dualista propia de la Iglesia, exponiendo la doctrina universal de la libertad religiosa, una libertad frente a toda posible coacción que intente obligar al hombre a seguir una ideología religiosa determinada. Se proclama la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona humana, también como un derecho civil. Hay una clara relación y protección del Estado hacia la libertad religiosa, y esta dualidad de poderes queda estrechamente y definitivamente marcada en ese hito histórico importantísimo que fue el Concilio Vaticano II y la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae, que en concreto es la que reconoció el derecho de libertad religiosa. Y esta misma doctrina ha sido proclamada no solo por la Iglesia y los textos eclesiásticos, sino también por multitud de textos internacionales, como puede ser, simplemente a modo de ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y otros muchos también documentos internacionales y nacionales. Muchas gracias.